Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y quiero que oremos antes de comenzar con la palabra del día de hoy. Vamos, acompáñenme en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por el privilegio de poder conectarnos, Padre, virtualmente, de hacer nuestro culto virtual. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias, Padre, por ser nuestro proveedor. Gracias porque durante todo este tiempo de pandemia tú has estado con nosotros. Le pido, Padre amado, que use un instrumento conforme a su palabra. Usa un instrumento para traer palabras. Saca todo lo que te estorba de Luis. Y sea usted, Padre, trayendo una palabra propicia para cada uno de mis hermanos, para cada persona que está escuchando este mensaje. Gracias, Padre, saca toda distracción de nuestras vidas en este momento, que solamente nos importe escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, traiga consuelo, traiga esperanza, traiga fe, Padre, en esta hora. La necesitamos, Padre. Gracias, Señor, sea acompañando a quienes viven solos, que puedan sentir tu presencia, tu compañía, sea levantando, Padre, a quienes están caídos, a quienes, Señor, necesitan, Padre, nuevamente retomar su primer amor. Sea usted con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día es domingo 23 de mayo y estamos en un nuevo culto virtual. Espero que se encuentren bien. Cada uno de ustedes, familia de la fe, los que están enfermitos, que están en las oraciones de los días jueves, se está orando por cada uno de los enfermos de la congregación, por nosotros. Yo como pastor también tengo ahí muchos exámenes que hacerme, mi esposa también. Así que les pido que también nos tengan en oración, porque los tiempos son complicados y mucho tiempo de encierro, mucho tiempo de pandemia, el cuerpo se empieza a resentir y cada uno de nosotros empezamos a tener distintas sintomatologías en nuestros cuerpos. Así que eso, las noticias en Argentina no son alentadoras. Está una cantidad de contagios increíble. Está muriendo lamentablemente muchas personas, muchos hermanos argentinos. Han muerto muchos pastores. Veía un programa, muchos pastores argentinos de distintos lugares han fallecido. Esto no ha terminado, por lo tanto tenemos que tomar este tiempo, este espacio del culto virtual para alimentarnos. Así se mueve el Señor en esa legalidad. Así que espero, amados, que quienes no están viendo el culto, sea usted mismo, que tiene una familia, incentivándolos a que pueda retomar el culto. Es importante, la palabra sí lo pide. Entonces, la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Y hoy día en pandemia esta es la forma de congregarnos. Por lo tanto, si usted tiene a alguien ahí en su familia que no está congregándose, téngalo en oración, póngalo en oración para que no dejen de congregarse, porque es el alimento, es el momento en que el Señor nos llama. Su palabra es clara. Si dos se pusieran de acuerdo, ¿cierto? Él, en lo que pidiéramos, Él está ahí. Por lo tanto, es importante que estemos demostrando esa unidad como familia de la fe. La palabra hoy día la he titulado Mi actitud ante la generación de hoy. Mi actitud frente a la generación de hoy.
¿Cuál es la actitud del mundo sobre la verdad, del mundo de hoy día, de la generación que nos tocó vivir a nosotros? ¿Cuál es la actitud del mundo sobre la verdad? La actitud es, no importa la verdad, no existe una verdad, hasta los comerciales de televisión, haz lo que quieras, haz lo que te haga sentir más cómodo. Entonces estamos frente a una generación que se ponen ellos mismos como centro. Esta generación que nos tocó vivir como última generación, ellos mismos son el centro. Ellos mismos son el centro donde todos los ojos del mundo tienen que estar puestos, y eso es contrario a la palabra del Señor, ¿ya? Donde dice es necesario que yo disminuya y que sea Cristo el que crezca. Eh, esta generación exige, estos son mis derechos, pero no me interesan mis deberes. Entonces pregunta, ¿qué pasa entonces cuando esta generación de hoy día, cuando esta generación dice la fuente de la verdad soy yo, no, no obedezco a ninguna autoridad externa? Y eso viene también a afectar a la iglesia, porque si no, esta generación no obedece a ninguna autoridad externa, porque yo soy el centro, tampoco voy a obedecer a Dios y sus mandatos. Su palabra dice que sus mandatos tienen que ser delicia para nosotros. Su palabra tiene que ser una delicia, pero esta generación que nos tocó vivir no lo ve de esa forma, ¿ya? Cada uno tiene su propia ley, por eso vivimos en tiempos de violencia, de anarquía y de caos. El propósito de este sermón, por qué tomé la decisión de predicar este sermón? Porque quiero entregar herramientas para enfrentar una sociedad sin Dios y sin ley, que es importante que los cristianos tengamos herramientas. Estoy un poquito ahogado porque estoy un pelito resfriado, así que va a tener que tener paciencia con mis ahogos o mis suspiros. Entonces el propósito de este culto es entregar herramientas para enfrentar a una sociedad sin Dios ni ley, y también entregar herramientas para permanecer en la fe. ¿Ya? Ese es el propósito del culto. Y entramos al culto. Existe una verdad, y eso usted y yo lo sabemos. Juan 14:6, texto conocido. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Lo voy a repetir. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, los cristianos sabemos que tenemos una verdad que es Cristo, que resucitó. Y sabemos que estamos ahí en el camino correcto. Que no existe el relativismo en nosotros, no existe el pluralismo, porque tenemos una verdad que es Cristo. Entonces, iglesia, tú tienes una pasión fundamentada de la existencia de la verdad. Ahí está en la palabra. Cité un texto, está lleno de textos, ¿ya? Jesús lo dijo, ¿ya? Por lo tanto, el seguir esa verdad trae consigo el sufrimiento. Y esa es una herramienta que el Señor nos quiere entregar en este día a nosotros, los cristianos, para saber cuál va a ser nuestra actitud ante la generación de hoy. La primera actitud tiene que ser amarlos, porque la palabra nos manda a amar, a amar. La palabra dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor, el más importante es el amor. Nosotros tenemos que ser instrumentos de amor. Entonces, el seguir esta verdad de que hablamos trae consigo el sufrimiento. Anótalo, Mateo 10, vamos a leer del verso 16 al 22. Mateo 10, versos 16 al 22. Dice tu Biblia, persecuciones venideras.
Para los que anotan, Mateo 10, versos 16 al 22. Dice tu Biblia, persecuciones venideras. Búsquelo ahí y lo vamos a leer juntos. Continuamos. Dice la palabra: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, la palabra del Señor nos está hablando cuál tiene que ser nuestra actitud ante la generación de hoy. Una generación peligrosa. La palabra lo está diciendo, no lo está diciendo el pastor, yo lo estoy leyendo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. Entonces, ¿vamos a ser aborrecidos? Sí, vamos a ser aborrecidos. Y la palabra nos advierte, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, tú y yo, amado, amada, tenemos una tarea por delante, y esa tarea es perseverar, perseverar. Y en pandemia, iglesia, yo te pido que trabajemos juntos, porque el pastor que está en comunión con el Señor sabe las cosas que vienen. Si no hay comunión, no debería ser pastor. Yo me cuido muchas veces en la prédica de no hablar de más, para no ser criticado de que estoy infundiendo miedo, pero uno sabe lo que viene. Por eso estoy diciendo, el que tiene oídos, oiga, como muchas veces lo dice la palabra. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero quedémonos con esto, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nosotros estamos llamados, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esta generación? Amar, como ya dije, amar, porque el amor es de Dios. Acá hay otra característica que tenemos que tener, más perseverar. El que persevere hasta el fin será salvo. Otro texto, anótalo, Juan 16, 1 y 2. Yo lo leo para que vayamos avanzando. Juan 16, 1 y 2. Dice así: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Ese tiempo ya llegó. Lo voy a leer de nuevo. Estoy leyendo Juan, el verso 16, Juan capítulo 16, verso 1 y 2. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Nuevamente hay un llamado, iglesia, a no abandonar la fe, porque los tiempos son malos, ya, a no abandonar su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo, me va a disculpar, pero estoy con un reflujo. Entre otras cosas, para no abandonar la fe, estoy con un tratamiento, por lo tanto, de pronto es inevitable que el reflujo me moleste para hablar. Cierro paréntesis. Los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten
pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Ese tiempo, en mi opinión, lo estamos viviendo hoy día. Lo están viviendo los misioneros cristianos que están en países musulmanes. Los están viendo. ¿Por qué? Porque los musulmanes radicales creen en eso cuando matan a un cristiano. Creen que le están rindiendo un culto a su Dios. Y eso es terrible. Por lo tanto, la palabra nos alienta para enfrentar estos tiempos. Anótalo, Romanos 8, verso 16 al 18. Romanos 8, verso 16 al 18. Dice así. Anótalo tú, yo lo leo. Romanos 8, versos 16 al 18. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Se fija que la palabra nos va hablando harto de que tenemos que padecer con Él, para que juntamente con Él, ¿por qué padecemos? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice la palabra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tremenda palabra. Recibe esta palabra, iglesia. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otro texto, anótalo. Filipenses 1, versos 27 al 30. Filipenses 1, versos 27 al 30. Tú lo anotas, yo lo leo y seguimos avanzando. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, está hablando Pablo, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. ¿Ya? Tremendo, tenemos que luchar juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Aquí hay otra característica, hermano. Tenemos el privilegio de sufrir por Él. Eso es tremendo. Es tremendo. Y si hoy día entendemos eso, yo quedo feliz con el sermón de hoy día, que me está costando llevarlo a cabo por los ahogos que tengo. Quedaría muy feliz si aprendemos eso, ¿ya? Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, no tenemos solo el privilegio de confiar en Cristo, que es la única verdad, sino también el privilegio de sufrir por Él. Por lo tanto, si tú estás sufriendo, si yo estoy sufriendo, es un privilegio, amado, amada. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado, lo está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, entendemos, según esta palabra, que es un privilegio sufrir por Cristo. Somos varios los que estamos sufriendo por Cristo, porque los tiempos son malos, porque vivimos los tiempos finales y nos tocó ser parte de una generación anti-Dios. El propósito de Dios en crear el universo, iglesia, continúo por acá, es demostrar la grandeza de la gloria de su gracia, que es tremendo. Es demostrar la grandeza de la gloria de su gracia. Esa gracia es suprema en el sufrimiento de su Hijo. Por eso es un privilegio padecer juntamente con Cristo los sufrimientos. Entonces, iglesia, te unirás a Cristo para demostrar la suprema satisfacción de la gloria y gracia
y te unirás a Cristo, tanto tú y yo, por medio del calvario del sufrimiento. Por lo tanto, el cristiano va a sufrir, sí, vamos a sufrir. Por lo tanto, iglesia, Dios en tiempo real, no existe otra manera, aprendámoslo hoy día, no existe otra manera en que el mundo pueda ver la suprema gloria de Dios hoy, si no sea por medio del calvario del sufrimiento. Entonces hay que terminar con la iglesia entretenida, ¿ya? Por ejemplo, me congrego desde que soy niño, tengo 40 años y sigo igual, es que yo soy así. No, eso es una opinión eh, que no corresponde a un cristiano, ¿ya? Es una opinión mediocre. Me congrego desde que soy niño, tengo 40 años y sigo igual, es que yo soy así. Es una opinión mediocre, porque eso no es lo que nos llama la palabra del Señor. Y a eso yo le llamo iglesia entretenida. El cristiano está llamado a diferenciarnos del mundo. El cristiano está llamado a ser un ejemplo para el mundo. Un, un, un pequeño ejemplo, un cristiano no participa en despedidas de soltero del mundo. Se me vino ese ejemplo a la cabeza porque muchas veces debatí con hermanos que decían, ¿cuál es el problema? Si yo sé comportarme, si no es que tú te sepas comportar, el tema es que los cristianos no debemos ir a los mismos lugares donde va el mundo. Una des- no voy a, Lo voy a dejar hasta ahí para poder llegar a lo central. Un cristiano no participa en despedidas de solteros del mundo, participa en despedidas de solteros de cristianos. Un cristiano no puede carretear como un mundano. Un cristiano no puede hablar como un mundano. Un cristiano tiene que ser fiel a su esposa y los cristianos no deben buscar un yugo desigual para seguir a Dios y vea la película, la serie Moisés y se va a ir dando cuenta. Por lo tanto, iglesia, la única forma en que se conviertan las personas que tú tanto anhelas, en, que tanto anhelas que se conviertan, la única forma es que tú les muestres que tu tesoro está en los cielos. ¿Dónde dice eso, pastor? Anótalo, Mateo 6, versos 19 al 21. Mateo 6, versos 19 al 21. Dice así: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Lo tenemos muy claro acá en Chile, que eso está totalmente fuera de control. Verso 20, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Por lo tanto, el Evangelio de la iglesia entretenida, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de los grandes pensadores, porque también hay un Evangelio de los grandes pensadores, donde el que sabe más, donde hay una competencia, donde hay una, en mi opinión, una adoración al conocimiento. El que más sabe es el más espiritual, porque yo he leído todas estas bibliotecas y no es así, no es así. Dios llamó a Pedro, un hombre humilde, un pescador, para que le sirviera y fue un tremendo apóstol, un gran hombre de Dios. Dios llamó a Moisés, que era un hombre tremendo, pero que tenía problemas para hablar. Y usted sabe todo lo que hizo ese tremendo hombre con el poder de Dios. Por lo tanto, el conocimiento es importante, aprender de la palabra, sí, pero hay que tener cuidado con no idolatrar el conocimiento. He conocido muchos hombres de Dios que se perdieron ahí y cayeron en una idolatría del conocimiento. Hay adoradores de vínculos sociales. Yo me congrego en tal iglesia porque tengo estas redes. No es así, no es así. Eh, Dios nos llama a una nueva forma de vida basada en nuestra investidura de ciudadano del reino, ciudadanos del reino. Eh, Pablo decía, anótalo en 1 Corintios 15, 19,
Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Seríamos dignos de ser avergonzados si nuestra esperanza fuera que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida. No, nuestra ciudadanía está en los cielos, está en los cielos, y nuestra vida aquí en la tierra tenemos que demostrar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Voy a seguir avanzando. Cuando ya llevamos 25 minutos en este culto, Pablo habla de una esperanza, ¿ya? Que es la que tenemos que compartir nosotros. Está en 1 Corintios 15, versos 51 al 53. 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que se hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Eh, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales, está diciendo el apóstol Pablo. Entonces debemos compartir esa esperanza que la hemos predicado muchas veces del arrebatamiento de la iglesia. Debemos compartir esa esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo murió por millones de personas, y algunas de esas personas por las cuales Cristo murió son compañeros tuyos en la universidad, son compañeros tuyos en el colegio, son compañeros tuyos en el trabajo, son vecinos tuyos, son amigos, y algunas de esas personas se sientan en tu mesa a compartir los alimentos. Entonces, nosotros tenemos que mostrarles esa esperanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque esas personas no saben que la deuda la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Esas personas no saben que el camino no son las religiones, que el camino es Jesús. Nadie se los ha dicho. Esas personas no pueden cantar lo que tú cantas, ni pueden sentir lo que tú sientes, porque no han nacido de nuevo, y los encargados de que ellos nazcan de nuevo somos nosotros. Somos nosotros, confiando en Dios, dejándonos ser instrumentos usados para la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia? Y entro en lo central para ir concluyendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nadie les ha dado testimonio. Nadie les ha dado testimonio. Estas personas conocen cristianos. Voy a poner algunos ejemplos que se me vinieron a la mente cuando estaba desarrollando el sermón. Estas personas conocen a cristianos que fuman marihuana y que llevan años en las iglesias. Estas personas conocen cristianos que hablan obscenidades y llevan años en las iglesias. Estas personas conocen a cristianos que ven el tarot, que ven el reiki, conocen a cristianos esotéricos. Estas personas conocen a cristianos que viven como mundanos. Estas personas conocen a cristianos a favor del aborto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más grave? Que esas personas irán al infierno porque nunca tuvieron al frente de ellos un cristiano radical. Porque nunca tuvieron al frente un cristiano con convicciones claras, que por amor al Señor, que con la convicción de que la verdad es Cristo, les hablara con la verdad sin temor a que estas personas se enojen. Porque es preferible que una persona se enoje a omitir la tremenda verdad que tú y yo sabemos de que Cristo murió, fue a la cruz por millones de personas que caminan por el mundo perdidas. Quizás no estamos llevando el sufrimiento de Cristo. Amados, nunca ha habido un avance en el cristianismo. Nunca ha habido un avance en el Evangelio sin sufrimiento. Las misiones se forman en el dolor. ¿Cuál dolor? Hijos muertos por malaria, los que se van de misioneros a África.
esposos envenenados. Hay una historia ahí de unos misioneros en cual la mujer tuvo que ver cómo envenenaban a su esposo por llevar la palabra de Dios a personas que tienen otra creencia. Entonces, no se trata de llevar una vida miserable, se trata de llevar una vida, amado, amada, en la que exista una consistencia entre tu vivencia y tu creencia. Lo repito, no se trata de llevar una vida miserable, se trata de llevar una vida en donde haya una consistencia entre tu creencia y tu vivencia, entre mi creencia y mi vivencia. En algún lugar del mundo, en este preciso instante, alguien está muriendo por su fe, lo he predicado muchas veces. Cerca de 100.000 personas al año mueren producto de su fe. Y la iglesia de Cristo, hablo en todos lados, permanece inmutable. No, yo sigo con mis ideologías, yo soy abortista y nada me va a sacar de esto. Eso significa que no hay avances en la vida espiritual. Yo no puedo decirle que no a mi amigo porque se va a sentir mal, un error grave. Tienes que decirle que no. Algo está funcionando mal cuando tú no sabes decir no, cuando corresponde decir no. Y Dios nos llama a un cambio. Necesitamos Moisés en este tiempo, hombres que hablen cara a cara con Dios. Necesitamos hombres como el apóstol Pablo, que diga, tengo todo por basura para ganar a Cristo. Necesitamos esos hombres hoy día. El mundo, iglesia, no va a glorificar a Cristo mientras vean que los cristianos hacen lo mismo que ellos. Por eso Paul Washer dice que el cristianismo es una fe radicalmente exclusiva, es radical, opuesta, acá está el mundo, acá está la fe, y es exclusiva, no es pluralista, es exclusiva. Entonces, lo repito, el mundo no va a glorificar a Cristo mientras vean que los cristianos hacen lo mismo que ellos hacen. Se visten igual que el mundo, visitan los mismos lugares que visita el mundo y beben y fuman lo mismo que bebe y fuma el mundo. Por lo tanto, el mundo glorificará a Cristo cuando vea a Cristo en tu vida, cuando vea a Cristo en mi vida. El mundo glorificará a Cristo cuando vea una fe radicalmente exclusiva, ya sea en tu vida o ya sea en mi vida. Llevamos 33 minutos y vamos a concluir acá. La palabra ha sido clara. Esas son las herramientas que el Señor nos da para convivir con esta generación, la última generación. El amor, la oración por las personas que conocemos y no están en Cristo es fundamental. Si hay que ayunar, debemos ayunar. Así que eso es, amados, el mensaje de hoy día. Espero que esta palabra sea propicia para ti, tal como ha sido propicia para mí. Recuerde que siempre les digo que mientras yo preparo el sermón, estoy recibiendo la prédica y la recibo doblemente cuando estoy predicando, porque vuelvo a ser exhortado por la palabra del Señor. Así que te invito a perseverar. La palabra nos llama a perseverar en la fe, a orar unos por otros, porque todos estamos padeciendo el sufrimiento de seguir a Cristo, y gloria a Dios por eso, porque quienes no están padeciendo nada, que es el mundo, nosotros sabemos cuál es el destino. Así que atrévase, comparta de Cristo, lleve el Evangelio de la cruz de Cristo a quien esté cerca suyo y no lo conozca. Ese es el mensaje de hoy día, amada iglesia. Que el Señor te bendiga. Disculpen
Me costó harto sacar el sermón por los ahogos, producto del, entiendo que es el resfrío, o los exámenes médicos que de pronto te van debilitando. Así que a tener en oración a todos y entre todos tenga también en oración a los pastores, porque es necesario que nos cubramos en oración cada uno, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, en un culto virtual con amor en Cristo. Pastor Luis, bendiciones.